radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El partido se juega todos los días, pero los miércoles jugamos el alargue. Hay alargue. Entrevistas, informes especiales y el mejor análisis de la actualidad. Hay alargue. A veces hay que saber sufrir. Hay alargue. El partido todavía sigue. Hay alargue. Miércoles 20 horas. En Capó. Hola, hola, hola amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas, nueva emisión de Hay Alargue. Hoy es el programa número 29 de este año. Los ñoquis. Los ñoquis, 20:05, 15 grados, humedad. Los planeros. Humedad en la ciudad de Buenos Aires, acá está lleno de planeros, está lleno de ñoquis. Y hay que ver si está lleno de evasores también. Bueno, espero que no. Evasores no. Evasores no. Nací pagando impuestos y voy a morir pagando impuestos. Efectivamente, hoy, 13 de septiembre, Día Internacional del Chocolate. Después vamos a hacer un par de menciones a un día que es muy especial y es un día muy, muy caro a muchos de nosotros. Pienso en Willy Wonka. Claro, después vamos a hablar un poquito de Willy Wonka, efectivamente. El burgués. Vamos a hablar en un ratito nada más. Hoy plantel masculino en Hay Alargue. Le mandamos un beso muy grande a la compañera Belén García, que está ahí media pachucha. Convaleciente. Está convaleciente. Pronta recuperación. Pronta recuperación para Belén. Y le queremos dar la bienvenida al compañero Chino Román. Ahí está. Gracias, Chino. Bienvenido al aire de Hay Alargue. Ya de manera definitiva, porque bueno, y también queremos mandarle un abrazo y un agradecimiento a la compañera Noelia Goldberg, que nos acompañó hasta aquí. Un abrazo muy, muy, muy grande. Hoy tenemos de todo, como siempre. Vamos a hablar de política con Agustín, mucho para hablar. Recién nomás acaba de anunciar medidas muy importantes el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa. En un rato nada más viene Nico Pasquale a hacer su columna de tecnología. Hoy voy a hablar de energía, Nico Pasquale, me dijo. Me mandó un mensaje y dijo, voy a hablar de energía. Atención, viene en un rato, en la segunda hora. También vamos a tener a Tino Pereira. Hoy viene la columna de cine, el compañero Tino Pereira, su aclamada columna de cine. Va a hablar de la cuota de pantalla y las políticas para la industria cinematográfica del primer peronismo. Opa. Muy interesante, muy interesante. Yo hice la tesina de grado sobre la política cinematográfica del gobierno de Néstor y Cristina. Con eso me recibí, así que vamos a tener una charla unida y vuelta. Él para decir que es universitario. Claro, bueno, ya lo saben, nuestras masas oyentes ya lo saben. Ayer vi una película muy bizarra, diría, Finde. ¿La tienen? No. Leo Sbaraglia. Leo Sbaraglia es un crack extraordinario. Ah, la de Malena Pichot. Malena Pichot. Sí. Que está en Flow, ¿no? Está en Flow. Sí. Y está en el Gomón. Recién pasé por el Gomón y está todavía en cartelera. Gran película, ¿eh? Para recomendar. Sí, en una comedia de terror extraordinaria. Muy bien. Será vista el próximo fin de semana. Bueno, bienvenido Agustín Vanela. Gracias, Juan Cruz. Hoy vas a tener un poco de todo. Tenemos de todo. Estaba hasta recién anotando ahí los últimos detalles de las medidas que acaba de anunciar Sergio Massa. Bienvenido, compañero Bonini. ¿Qué tal? Buenas noches. Vos vas a tener todos, a la audiencia. En un ratito un informe internacional. Como siempre, a mí me gustan los quilombos foráneos. Vamos a hablar de una efemérides importante. Sí, efemérides que se vinculan entre sí, llamados del 11 de septiembre, día de nacimiento de mi hija. Así que le mando un beso a mi pequeña guaguita. Muy bien. Ya que estoy, pero bueno, pasaron otras cosas. Feliz un par de cumple cosas para Ani. Así que bueno, tenemos un informe que no está vinculado a mi hija, sino al golpe de Estado en Chile, tan recordado por estas latitudes, y también al 11 de septiembre, que abrió una nueva etapa a nivel internacional.
Bueno, hoy, como les contaba recién, es el Día Internacional del Chocolate. Vamos a escuchar ahora un poquito, en instantes nada más, Día Internacional del Chocolate. ¿Y por qué es el Día Internacional del Chocolate? Acá viene una perla, una efeméride. Saben que me gustan mucho las efemérides. Una perla muy interesante porque el 13 de septiembre de 1916 nació el autor de la clásica novela Charlie y la fábrica de chocolate, el escritor británico Roald Dahl. Nació ese día, 13 de septiembre de 1916, pero ese día también nació, mucho tiempo antes, en 1857, un señor que se llamaba Milton Hershey, que es el fundador de la famosa compañía de chocolates Hershey. El mismo día, el fundador de Hershey y el autor de Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie una sobleíta Hershey que no, rompen todo. históricas. Es un veneno. Es una marca global Hershey de chocolates, efectivamente. Vos preguntabas por Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie y la fábrica de chocolate tuvo 3 adaptaciones cinematográficas. La primera fue en 1971, dirigida por Mel Stewart. La segunda se estrenó en 2005, es la más conocida para nuestra generación, por supuesto dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp. Y ahora mismo hay en curso el desarrollo de una nueva adaptación de Charlie y la fábrica de chocolates que será dirigida por un señor que se llama Paul King, que no sé quién es, pero en definitiva se está produciendo ahora. Así que va a tener 3 películas esa clásica novela. ¿Cuáles son los países que más cacao producen? Es una pregunta que nos ganamos, pero... 4 países que más cacao producen. ¿De qué continentes, por lo menos? Y América del Sur, se me ocurren los del Ecuador. México, seguramente. Seguro. Bueno, ¿no? le pegó bien. De los 4 países hay uno que es de América Latina y es Ecuador efectivamente. ¿No? Los otros 3 son africanos. Claro, pero también de la zona del Ecuador. Efectivamente. Costa de Marfil, Ghana y Camerún. Junto con Ecuador, son los 4 principales productores de granos de cacao, según un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Bueno, este es el homenaje que quería hacerle al chocolate, que para muchos de nosotros es algo que no puede faltar en la vida. Digamos. Piedra fundamental. No podría concebir la vida sin chocolate. Así que aumentos significativos en el chocolate. Entre las cosas que aumentaron. Ahí está Anita Fernández, saluda. Mientras tanto, y saluda, el gran Jorge Pardes aparece en los estudios, ¿no? Pero es increíble, Jorge Pardes, una visita estelar. Qué grande Jorge, hace la B y se retira con la B de Victoria. Bueno, Agustín, bienvenido a Alargue. Ya le hicimos el homenaje al chocolate, ahora vamos a cosas que son un poco menos dulces. Ahora viene el chocolate amargo. ¿Qué? Bueno, a ver, poné un poquito la canción de Willy Wonka. Ahí está, estamos escuchando la canción de Willy Wonka que se llama La Bienvenida a la Fábrica de Willy Wonka. Ahí está. Me gusta que... Ahí está. Cerramos el... Termina prendido fuego el escenario, la adaptación de Tim Burton, lo cual vas a acordar a la realidad argentina. Aparece Juan Martín Ramos Padilla mientras escuchamos la bienvenida por la musicalización, a la fábrica de Charlie, la fábrica de chocolates. Y así nos vamos de este pequeño homenaje al chocolate para, ahora sí, pasar a los Umpa Lumpa. Sí, a cosas menos dulces, no mucho menos dulces, y a los Umpa Lumpa de la vida real. Bueno, como vos decías al principio, se conoció el dato de inflación del mes de agosto. Nadie se sorprendió demasiado porque se esperaba un aumento significativo. 12,4 dio el número del índice de precios al consumidor. Lleva un acumulado en el año 2023 de 80,2% y una medición interanual de 124,4%. Un montonazo. Algunos rubros que subieron mucho: la carne, todos los cortes, 32%. El tomate, por ejemplo, 31,8%, la papa, 28,3%, el pollo, 20,6%, las galletitas dulces, 18,7%, los huevos, 18%. Le siguen salud, el rubro salud, fundamentalmente medicamentos y equipamientos para el hogar. Lo que sería si un dato bueno es que bebidas alcohólicas y tabaco aumentó un
8,5 apenas, con lo cual, bueno, si no es para comer, nos vamos a poner en pedo. No, vamos a poner en pedo de fumar unos puchos. Por lo menos podemos ahogar. Ahogar la pena. Sí. Bien, si queremos Está- convertir nuestra voz en la del Coco Basile, la Habría inflación que, Claro. te digo, habría Pero que él buscar toma- datos, pero Él toma Blue Label, Eh, un elixir. en este contexto de crisis debe haber aumentado el consumo de alcohol post pandemia, seguro. Significativamente. Eso había habido, pero bueno, después vamos a buscar datos sobre eso. Datos importantes, el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, dijeron extraoficialmente varias de sus autoridades que no va a subir la tasa de interés a pesar del dato de inflación de agosto, porque prevén que septiembre arroje un número más mucho menor y bueno, a la espera de ese número va a esperar el directorio del Banco Central. Decidió no aumentar la tasa de interés, algo que era importante conocerlo, sobre todo por las consecuencias que tiene en la producción. Bueno, ya el mes pasado, tanto consumo como producción como construcción son rubros que han tenido una contracción importante. Bueno, si esto se mantuviera como tendencia y con tasas altas, estamos en el peor de los mundos. Claro, porque estamos hablando de una recesión. O sea, Claro. Sí, Estancamiento con inflación, ¿no? La claramente famosa poner una estanflación. tasa famosa alta, estanflación. en este momento una tasa alta, haría que Ya la es gente... alta. Sí, pero digo, una tasa que supere la inflación, no, ahora hay que bajar la tasa y que se salga a consumir y que si hay inflación sea producto del consumo y no de reajuste de precio especulativo, como ha pasado post-devaluación. Sí, pero es importante la decisión que toman porque uno de los requerimientos del Fondo Monetario fue que las tasas de interés fueran positivas, es decir, que superaran a la inflación mes tras mes. La tasa de interés del mes va a quedar por debajo de la tasa de inflación. Bueno, habrá que ver si en septiembre se da el pronóstico de la Secretaría de Política Económica, que en principio pareciera que sí. Incluso consultoras privadas dicen que el número va a ser menor y que iría a un dígito nuevamente, pero se estima un número alto también, ¿no? O sea, de 9 y claro, pico. Claro. Por debajo de 10 sería un éxito. Exactamente. Bueno, pero frente a este escenario salieron rápido con medidas. Sí, muestra que Sergio Massa, si algo no se le va a poder decir a Sergio Massa, creo yo, es que no tiene reflejos y que no dio pelea. El tipo está dando pelea. Ya tuvo un anuncio antes de conocerse el dato de inflación, un dato importante, un anuncio importante que fue el envío del proyecto de ley al Parlamento para eliminar la cuarta categoría, que es la de los trabajadores registrados que pagan el impuesto a las ganancias. Eso es algo muy importante que anunció, junto con el anuncio de que por decreto y por resoluciones se va a llevar el mínimo no imponible a 1.770.000 pesos brutos, es decir, para quienes tengan que tributar, quienes pasen ese salario en bruto van a ser quienes tributen, que en términos numéricos él dijo que no va a pasar de las 80.000 personas, cuando hoy están tributando ganancias casi 800.000 personas en la Argentina. Junto con eso, hoy un anuncio muy importante, hace apenas un ratito, que tiene que ver con la devolución del impuesto al valor agregado para más de 8 millones de personas. Bueno, un anuncio muy importante Muy el de hoy, importante. pero antes de que profundice sobre el anuncio de hoy, que me parece central y era algo que reclamábamos y reclamaba mucha gente, muchos compañeros, quiero hacer una mención al tema de impuesto a las ganancias. Se envió el proyecto de ley que entraría en vigencia a partir del 1 de enero y para no esperar al 1 de enero, que rosca mediante, digamos, se aprobará, vamos a ver qué pasa con aquellos sectores políticos que prometían, ¿no? Que prometían que... que incluso desafiaron a Massa hace apenas una que semana. decían, diciendo, mandalo al Congreso que te lo voy a votar. mandalo que Bueno, te lo ahora voto. Ese parece tuit de que- Ritondo no envejeció bien, ¿no? Por ahora está dando marcha atrás, está pedaleando para atrás. Efectivamente, pero creo que lo de la eliminación del impuesto a las ganancias vía decreto, o sea, mejor dicho, la suba del mínimo no imponible al número que decías vos, 1.770.000 para este periodo, es un golazo político por dos razones. Primero, porque el universo al que va dirigido es muy importante, son unos 700.000 trabajadores que dejan de pagar ganancias ahora, solo quedarían comprendidos alrededor de 200.000 trabajadores hoy en el impuesto.
Y en segundo lugar, un poco por lo que decía recién, porque políticamente desarma por completo el discurso opositor, digamos. O sea, para mí pega a dos bandas. Le pega a Juntos por el Cambio, por lo que decía recién, lo apretaban para que mande la ley la mandó y ahora no saben cómo hacer para justificar que no la van a votar o que no la quieren votar. Pero al mismo tiempo expone que Juntos por el Cambio es el sector político que gobernó, prometió que iba a eliminar el impuesto a las ganancias y no solo no lo eliminó, sino que triplicó la cantidad de gente, de trabajadores. Llegó a más de 2 millones de trabajadores. 2 millones y medio de 400.000 trabajadores. Exactamente, 2 millones pagando ganancias. trabajadores pagando ganancias. Eso por un lado. Ahora, también le pega a los libertarios de derecha, le pega claramente, porque los libertarios de derecha han hecho un mojón importante de su discurso en que en la necesidad de bajar impuestos, y les cuesta mucho explicar por qué estaría mal bajarle los impuestos a los trabajadores. O sea, sí, ¿no? Que son quienes no debieran soportar la presión tributaria, digamos, Claro, ¿no? totalmente. Mucho menos por algo que es una remuneración y no una ganancia. De alguna manera desnuda o expone que en realidad, digamos, cuando hablan de bajar impuestos, están hablando de bajar los impuestos a los los grandes ricos. empresarios, Sí. a los ricos, ¿no? A mí me parece Tal muy cual, interesante sí. que el gobierno, con esta propuesta, lo que hace es apuntar a un sector social que estaba muy ganado por un discurso en el cual se le da plata a los vagos, se le da plata a los que no laburan, se les da el plan social y demás, pero a los laburantes más o menos formales, más o menos profesionales o con un buen laburo en una empresa donde ganan medianamente bien, no veían subsidios y beneficios y sí encima les producían un recorte en el sueldo bastante importante, por cierto, con el tema del impuesto a las ganancias. Y ese discurso, si ahora no solamente se levanta la alícuota, que eso ha pasado en varias oportunidades, pero si además se manda un proyecto de ley para modificar sustancialmente de raíz la naturaleza de ese impuesto, bueno, es importante porque evidentemente es una política pública orientada a un sector, tirando por ingresos a sector medio, aunque ¿qué es sector medio en este marco de inflación, ¿no? Pero me parece que se le apunta a un sector que está muy bien apuntársele, que no es el sector más adinerado de la Argentina, ni por casualidad, son sectores medios que no dejan de estar en la mitad, que luchan a veces para comprar un auto 0 kilómetros, no es que tienen una casa, un yate, 2 autos 0 kilómetros y una moto Ducati, ¿no? Estamos hablando de gente que labura y que está intentando pagar un crédito hipotecario, tener un auto 0 kilómetros, y en esto tienen un beneficio bastante importante dentro de un gobierno que además promete inversiones en educación, que ahora también hubo una ampliación, seguramente tocarás el tema, pero y también en salud, promete no dinamitar el sistema de salud, lo cual también habla de una globalidad que no solo apunta a los sectores bajos, sino que hay una política hacia los sectores medios, que era algo que le faltaba crónicamente al gobierno. Sí, comparto plenamente lo que decís. Yo creo que es una medida que incluso un sector que, si uno lo pudiera analizar en términos de su voto, generalmente hostila al gobierno, por lo menos en los últimos años, ¿no? Al peronismo, al kirchnerismo, que tenga esa medida fue algo importante y creo que le permite rentablar un diálogo con esos sectores, que son sectores medios y medios altos, pero que no dejan, como decís vos, de ser laburantes, digamos, ¿no? De ser asalariados, de vivir de su trabajo, por más que sean buenas remuneraciones. Creo que fue algo muy importante y comparto lo que decís vos, Juan. Fue un golpe político para la oposición, lo está tratando de terminar de digerir la oposición, no sabe cómo va a votar, pero está en un lío grande porque, por esto que decías vos, ellos fueron los que prometieron que iban a eliminar el impuesto, demagógicamente, no tenían cómo llevar adelante esa política, duplicaron la cantidad de gente que estaba alcanzada y ahora, hace una semana, 10 días, lo apuraron a Massa con el tema. Les cantó quiero retruco y se tienen que ir al mazo. Es muy difícil para ellos explicar esta situación. Y fue importante, me parece, también el reflejo de hoy, de conocido el dato de inflación, que todo el mundo preveía que iba a ser alto, hacerse cargo, por un lado, de que tuvo que tomar la medida de la devaluación, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que trajo Macri a la Argentina,
y hacerse cargo de que hay que darle una respuesta a los sectores, sobre todo a los sectores más vulnerables, y una respuesta importante porque además el impuesto al valor agregado, el IVA, es el tributo que todo el mundo sabe que es el más regresivo que hay. Es decir, paga lo mismo cuando la desproporción de patrimonio es infinita, un gran empresario que un laburante o que un jubilado o que un pensionado. Es el impuesto digamos. más regresivo. Es el más regresivo de todos. La medida, si bien tiene una limitación en términos de que no es que todo lo que compre un trabajador de los que están alcanzados o un jubilado o un pensionado va a tener la devolución del IVA, pero sí todos los productos que forman parte de la canasta básica y hasta 18.800 pesos por mes se le va a devolver el IVA a estos 8 millones de personas que son jubilados, pensionados, monotributistas, beneficiarios de la asignación universal por hijo y asalariados de hasta 708.000 pesos. Es decir, incluso asalariados que uno dice, no es que son los que están más abajo. 708.000 pesos hoy es un salario que está por encima del promedio que casi pagaba en Argentina. ganancias. Exactamente, que antes pagaba ganancias. Bueno, es una medida muy importante. Para algunos era mucho más importante, para otros menos, pero el reflejo de darla creo que es una medida importante. Y otra medida que pasó un poco desapercibida en las últimas horas, bueno, aunque el anuncio es reciente, es el refuerzo alimentario a 3 millones de jubilados y pensionados que lo lleva a septiembre, octubre y noviembre en 15.000 pesos para 3 millones de personas. O sea, que en el caso de los jubilados se suma al bono que se iban a suma cobrar a eso 15.000 pesos de refuerzo alimentario. por mes. Exactamente, Ah, por bien. mes. Por septiembre, por octubre y por noviembre. Ajá. Es una medida también importante que además, digo, si uno ve las arcas del Estado Nacional, la medida del anuncio de ganancias, la devolución del IVA y la medida esta del refuerzo alimentario son medidas que tienen un impacto fiscal muy importante. Es decir, el Estado pierde de recaudar o produce un gasto grande. Digo, No deben estar muy contentos los no, muchachos. después vamos a analizarlo. Los muchachos del Fondo Monetario están bastante enojados con Massa porque, bueno, pensaban que luego de la devaluación que logró aparentemente, en lo que dice el equipo económico, primero del 100, después del 60%, la llevó al 25%, a pesar de que hizo esa medida, está tomando medidas paliativas que aparentemente no eran parte de las conversaciones con el Fondo Y Monetario. además son más amplias de buena lo hora que las toma. Son más amplias de lo que el fondo hubiera esperado. Sí, exactamente. Definitivamente. Mucho más amplias, Sí, muy sí. extendidas. Y para el día de mañana, Massa acaba de dejar medio como Jorge Suspenso que ¿Querés saber qué medida tengo? mañana la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, va a anunciar el otorgamiento de créditos de hasta 400.000 pesos con una tasa de interés del 50%, una tasa fija del 50% a devolver en 24, 36 o 48 meses, algo que para muchas familias es un montón de plata a una tasa que está, comparado con la propia inflación, muy por debajo, es decir, son tasas subsidiadas. Es una buena medida también esta, porque no solo están alcanzados jubilados y pensionados, sino también trabajadores registrados y no registrados. Y se va a poder muy hacer por debajo de la tasa sí, de interés. y además se va a poder hacer con un trámite aparentemente bastante expedito, con una celeridad importante. Dicen que va a ser a través de la tarjeta y en 48 horas aparentemente el dinero estaría acreditado para la gente que pueda demostrar la posibilidad de reembolsarlo, ¿no? Hoy en día se ve muy importante este tipo de créditos para las situaciones de alquiler de miles, por lo menos en la ciudad o en el ámbito del AMBA, que se tienen que endeudar para renovar un contrato de alquiler. Pero sobre eso también hubo un dictamen de mayoría en el Senado, un acuerdo de Unión por la Patria y el Frente Federal, ¿era? El Interbloque Federal. El Interbloque Federal, donde el dictamen de mayoría básicamente sostiene los 3 años de contrato de alquiler. El ajuste que ahora es anual en la ley actual lo llevaría no a 4, sino a 6 meses, pero con un índice que es mejor, que es el índice Mi Casa,
que es el índice que toma la evolución de precios del IPC y la evolución de salarios promedios, pero de esos elige necesariamente siempre el más bajo de los dos. Eso sería un proyecto. Ese es el Es el dictamen de mayoría de la Cámara de Senadores que modifica el envío de la Cámara de Diputados. Que era bastante regresivo. Que era bastante regresivo, entonces ese dictamen, si logra pasar en el Senado, retrotraería la Tiene discusión. que volver a la Cámara de Diputados. Claro, ¿no? volvería a diputado con las nuevas modificaciones. Sí. Bien, pero es un dato muy importante el que dice Juan Alberto, porque hay mucha gente que está esperando esto, además de que hay una crisis de alquileres en los grandes centros urbanos. Tendríamos que hablar en algún programa de esto porque sí. Es realmente alarmante la situación que está padeciendo mucha gente, ¿no? Sí, merece un informe especial. Todas las novedades de los anuncios de Sergio Massa, de la mano de Agustín Manela, en Hay Alargue, en Radio Caput, 20-29, humedad en la Ciudad de Buenos Aires, 15 grados. Nos vamos a ir a una pequeña pausa haciendo esa efeméride musical que siempre nos gusta. Ayer, 12 de septiembre, se cumplió un aniversario del cumpleaños de Barry White, un grande, un tipo que nos gusta mucho escuchar, que se nos fue en el 2003, y vamos a escuchar una canción que se llama Let the Music Play de Barry White. Enseguida volvemos con más Hay Alargue. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. All night long. Ooh, let the music play on. Just until I feel this misery is gone. Move and kick and groove and keep the music strong. On and 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 on. I'm out here dancing and still I can't erase the things I feel. The tender love we used to share seems like it's no longer there. I've got to hide what's killing me inside. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah, right here is where I'm gonna stay. All night long. Let the music play on. Just until I feel this misery is gone. Moving, kicking, grooving, keep the music strong. Oh, let it play on and on. Let it play on and on and on and on and on and on and on. I think I'm gonna be alright if I can make it through the night. Oh Lord, I'll just think she's here with me. I close my eyes, her face I'll see. I know it's make believe, but it's the only hope for me. Let the music play. I just wanna dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. All night long. We let the music play on. Just until I feel this misery is gone. Move and kick and groove and keep the music strong. Let it play on. Let it play on. Let it play on. Please let it play on. Let it play on. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput.
curso sobre alimentación y soberanía alimentaria. El Avispero. Buscamos generar lazos y puentes entre quienes producen, quienes elaboran y quienes consumen los alimentos. El Avispero. Más toda la actualidad del campo y la economía que no sale en otros medios. El Avispero. Los sábados a las 10 de la mañana. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo, no sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, ¿viste? Porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada, no disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? Que la hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tiene sexo. Esas cosas. No disfrutan. Y bien, amigos y amigas, seguimos en Hay Alargue 2035. Quedaban ahí algunas cositas que tienen que ver con el panorama político, porque todo este quilombo se da en el medio de la carrera electoral. Claro, sigue la campaña, se relanzó la campaña de cara a las elecciones generales del 22 de octubre y Sergio Massa hizo un acto muy importante con los gobernadores del Norte Grande en la provincia de Tucumán. Un evento importante, además de varias reuniones que tuvo con los mandatarios provinciales, donde varios mandatarios provinciales hicieron un mea culpa del resultado electoral de las PASO y prometieron los presentes dar un batacazo para las elecciones generales, recuperando, dijeron, más de 1 millón de votos. Habrá que ver cómo lo hacen, un optimismo, si lo cumplen, pero bueno, se supone que son gobernadores que han obtenido resultados electorales en las provincias en las que ya hubo elecciones, resultados importantes. Por ejemplo, el caso de Tucumán, a pesar de que lo corrieron a Mansur a la fuerza, a la Corte Suprema, que lo corrió a la fuerza, sacaron más de 60% de los votos en esa provincia, y se supone que el resto, Zamora en Santiago, se supone que Capitanich también va a hacer lo propio en las elecciones provinciales del Chaco. Son gente que conduce a sus provincias. Habrá que ver si logran revertir los resultados donde Javier Milei se impuso en las PASO, ¿no? Hay un elemento importante para analizar de lo que tiene que ver con la posible performance de Massa, que era esta idea de que los votantes de Horacio Rodríguez Larreta y de Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, podían ir hacia la candidatura de Sergio Massa. En los últimos días ha habido un recrudecimiento del enfrentamiento de Larreta, que sale, no sé muy bien por qué, enojado que a está, los ¿no? tobillos con Massa, y del propio Juan Schiaretti. En la provincia de Córdoba, en algún momento tendríamos que tener casi un paréntesis de la provincia de Córdoba, está habiendo un movimiento tectónico por abajo en el peronismo cordobés muy importante, porque en el último tiempo, por ejemplo, se presentó la candidatura de Carlos Melconian en la Fundación Mediterránea, que es oriunda de Córdoba. Uno de los que estaba presente ese día en el lanzamiento de Melconian, posible candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, era el ministro de Economía de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Esto generó un verdadero quilombo en el PJ provincial. Hay elementos para pensar que el gobernador electo, el intendente de Córdoba, Martín Yarlora, va a producir un cambio
en lo que ha sido el coqueteo de los últimos años de Schiaretti y del schiarettismo en la provincia de Córdoba con Juntos por el Cambio. De hecho, Martín Yarlora es un personaje que ha atraído a sectores del radicalismo. Su vicegobernadora es una de las ex dirigentes de la UCR de la provincia de Córdoba, quien puede ser expulsada próximamente del centenario partido. Sí, estaba pensando que quizás aquel mensaje de Yarlora en relación a los pituquitos de Recoleta también haya sido un mensaje hacia la interna, ¿no? Exactamente, todo el mundo lo leyó así y muy probablemente lo sea. El del azotismo está enardecido en la provincia de Córdoba. Una de las referentes del azotismo de Córdoba salió a decir que si les gusta tanto Juntos por el Cambio, que se vayan a Juntos por el Cambio y se vayan del peronismo, abiertamente. Es decir, hay mucho lío en la provincia. Y el propio Schiaretti, que volvió a criticar e incluso puso en duda el apoyo al cambio en ganancias que está promoviendo Massa, lo cual va a ser muy difícil de explicar para un gobernador peronista, a pesar de que sea un gobernador peronista díscolo, explicar que algo que beneficia a los laburantes no está dispuesto a votarlo, ¿no? Va a ser complicado. Y en el caso de Larreta, yo creo que probablemente por una especulación de el futuro, porque todos sabemos que cuando endurecen el discurso es porque abajo están con un canal abierto endureciendo negociaciones. Habrá que ver si esto se mantiene en el tiempo o no, pero lo cierto es que como dato, esos dos referentes de los cuales de sus electorados Massa pretende ir a buscar y a pescar, bueno, tuvieron estas declaraciones en los últimos días. Por otro lado, sí, me ibas a decir algo. No. Quería darle, está en la mesa, se suma a la mesa Nico Pascuale, que en un ratito va a hacer su columna de tecnología. Buenas noches, Nico. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿vos? Contento de sumarme a la parte de política. Bien, siempre, por supuesto. Tenés el micrófono abierto para agregar sí, lo que quieras. Seguido, además, porque lo que estás diciendo tiene bastante que ver con las teorías que esbozó Pascu hace un par de semanas nada más, que él decía que los únicos votos que hay que ir a buscar están en Milei, más o menos, que él rechazaba la idea que yo sostenía de que había que ir a buscar los votos de Larreta. Viste que yo soy honesto y te lo reconozco incluso al aire, ¿no? Bueno, pero en términos de análisis electoral, igual, si uno ve las distintas investigaciones que hay respecto del comportamiento, el posible comportamiento electoral de los votantes de Larreta y del propio Schiaretti, pareciera que hay que también ir a buscar esos votos. Bueno, pero sí, un par de puntos van a venir. Con la idea de que solo hay que disputar con el votante vulnerable de Milei. Claro, bueno, yo a eso iba un poco mi pregunta, antes de que sigas, en relación a eso, digo, ¿qué impacto tiene la posición política de Larreta endureciendo el discurso contra Massa o de Schiaretti, incluso negándose o poniendo en duda su acompañamiento al proyecto de ganancia en relación a los votantes, ¿no? Es una relación un poco difusa esa. Sí, nunca es directo que el referente puede encarrilar los votos hacia un lado o hacia el otro, digamos, dependerá excepto de la Juan Domingo, ¿no? Pero Juan Domingo no hay mucho. Bueno, claro. Eso era de otra época. De otra época. Otra cosa que ocurrió en los últimos días y que se esperaba en Juntos por el Cambio, porque había bastante ruido también, las internas están a flor de piel, sí. Había mucha disconformidad con las declaraciones post-paso de Mauricio Macri, dándole un aventón de apoyo a Javier Milei. Un pirulín le dio. Y las devoluciones de Javier Milei diciendo que podía ser un súper embajador de la Argentina, Mauricio Macri. Ya Macri salió a decir en el día de hoy que no va a formar parte de ningún gobierno, ni el de Patricia, el de Massa, imagino que tampoco. Andá máquina, nadie te detiene. Tal cual. Él está dedicado a la docencia, no se sabe muy bien de qué. De bridge, está enseñando bridge. Lo dijo él. No estoy jodiendo. ¿En serio? Sí, y a la FIFA. A la FIFA le creemos que está abocado. En algún negocio está, pero porque ahí hay algo para morder. Claro, pero a la docencia no sabemos muy bien. ¿Qué enseña? No sabemos. No sabemos. Cómo domar reposeras. Reposera. Tiene una maestría. Una maestría, un máster tiene eso. Bueno, lo importante de lo de Mauricio Macri es que salió a ratificar su apoyo a Patricia Bullrich, incluso con un tono ciertamente despectivo hacia Milei, sin mencionarlo, diciendo que no se puede gobernar ni hacer campaña haciendo locuras.
Y en el caso puntual de Milei, sí, ya con nombre y apellido, dijo que le preocupaba el temperamento que tiene cada vez que se lo cuestiona, digamos, ¿no? Ese temperamento violento, esas reacciones violentas que tiene Javier Milei, lo dijo abiertamente y dijo que su candidata es, sin dudas, Patricia Bullrich. Ajá. Esto puede hacer que remonte un poco la esperanza de Patricia Bullrich, junto con el resultado electoral en la provincia de Santa Fe, donde Juntos por el Cambio hizo una elección descomunal, también hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Es un peronismo... Casi 60 puntos, ¿no? Es la primera vez en la historia. Sí, le ganó por 30 puntos al peronismo. No había ocurrido nunca una cosa así. A pesar de denuncias de vínculos narcos y todo apuesta, a pesar de todo. De la propia contrincante interna de Puyaro. O sea, Carolina Lozada, que dijo que estaba vinculado al narco, y no solo eso, que no lo iba a apoyar después cambió, bueno, viste que hacen estas piruetas en el aire, pero hizo una elección muy importante, no se puede desmerecer. Eso los tonificó un poco para salir a disputar, a pesar de que en todos los sondeos que hay, Patricia Bullrich sigue reduciendo su expectativa electoral futura, ¿no? Y por el otro lado aparece Javier Milei junto con su novia. Es su novia, ¿no? Fátima Flores. Sí. ¿Quién sabe? Esta no, a mí me dijo una película de Tom Hanks. Me dijo uno las parejas preelectorales. A mí me hizo acordar una película de Tom Hanks. Mirá, voy a mostrar las sotas que se me van cayendo. No sé si la recuerdan de los comienzos de Tom Hanks. No, Tom Hanks es un actor viejo para mí. Novia se alquila. Era muy jovencito Tom Hanks en esa época. Me llevaste al cine shampoo de principios de los 90. Sí, totalmente. Bueno. No, a mí me dijo uno hoy en el banco que no sabía lo de Fátima Flores porque Milei era muy familiero. Bueno, Javier Milei sigue en campaña. Una campaña que, ya casi todos los medios opositores u oficialistas empiezan a exhibir las hilachas de Javier Milei, pero ayer, por ejemplo, hizo una recorrida por La Plata, que si uno ve algunos medios, las fotos tomadas desde abajo, parece que hay una multitud vivando a Javier Milei, pero hay otra toma de un dron que muestra que hay 20 autos nada más y toda una plaza vacía. Donde pasan los rollos con el viento y está Javier Milei, que fue ayer con $1 con su cara, no sé si lo vieron, muy histriónico, y exhibió una motosierra. Bueno, está en búsqueda del voto Pibe Rappi. En algún momento volveremos a analizar eso. Hay una nota muy interesante en página 12 de hoy sobre el voto Pibe Rappi. Ya lo vamos a analizar la próxima semana. Pero sigue en campaña, sigue primero en las encuestas y sigue el peligro latente de que pueda ganar en primera vuelta. A pesar de el entusiasmo de Massa, de su, como dije al principio, si algo no se le va a poder decir a Massa es que no peleó. O sea, el tipo está, incluso no podía hablar el otro día en la Plaza de Mayo, no sé si lo escucharon, hizo un esfuerzo enorme, casi épico, de una escena del peronismo, digamos, ¿no? Del peronismo de la que no se ve hace rato. De las que no se ve hace rato, el tipo bajó, le hicieron un pasillito, fue, habló, tenía la voz deshecha, hizo un esfuerzo, hoy tuvo el reflejo de salir a hacer los anuncios que hizo, va a dar pelea, pero, ojo, lo de Javier Milei es cosa seria y todavía no está claro si no puede ganar en la primera vuelta. Bien, todo el informe político, todo el panorama político de la mano de Agustín Banela. Ya tuvimos también las novedades de las noticias, de los anuncios que hizo el ministro de Economía Sergio Massa. Un separador y ya viene el informe internacional sobre el 11 de septiembre de Juan Alberto Bonini. Ahora sí empieza otro partido. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Decime cuánto falta. Por eso, hasta el final hay que luchar. Queremos justicia, queremos justicia. Vamos a aflojar, que queda mucho partido por delante, vamos. Ahí alargue. Cuando vendrán los días de sol y no tendrás esa nube en el cielo. Cuando vendrán.
Seguimos en Ay Alargue, programa cargado de información. Llegó el momento del panorama internacional. Tuvimos toda la primera parte con las medidas económicas de Sergio Massa, con lo que anunció importante en relación al IVA y todo lo que viene anunciando, la eliminación del impuesto a las ganancias. Ahora es el momento de una efeméride muy importante esta semana. Fue la semana del 11 de septiembre y Juan Alberto preparó un informe que se las trae. Bien, porque es una efeméride muy importante el 11 de septiembre. La numerología a veces da estas cuestiones. El 11 de septiembre está marcado en Latinoamérica a fuego por ser en 1973 la fecha del golpe de Estado con la que Augusto Pinochet derroca el gobierno de la Concertación Popular de Salvador Allende, lo asesina a Allende en La Moneda, en el Palacio Presidencial de Chile, e instaura una dictadura que traje algunos números de la brutalidad de esa dictadura, porque siempre se habla de dictadura, se habla medio en vacío, ¿no? Es como un gobierno represivo y demás. Chile en 1973 tenía aproximadamente 10 millones de personas. De esas 10 millones de personas, la dictadura, entre desaparecidos y asesinados, aniquiló o desapareció un número cercano a las 4.000 personas, 3.800 por ahí, pero vamos a decir 4.000 para redondear. Eso es el 0,04% de la población de Chile, es decir, un desaparecido cada 2.500 personas, ¿sí? Esto es un desaparecido cada un pueblito chico. Es un montón. Es un montón. Parece que no, bueno, pero cuando lo vamos a... número sería un montón, pero claro, digo, estadísticamente sí, es un disparate. Y cuando lo vamos sumando a otros datos, va tomando dimensión más grande, porque torturados sobre esta misma población se torturó aproximadamente a 40.000 personas. Es decir, al 0,4% de la población, es decir, una persona cada 250 aproximadamente. Es decir, dentro de una fábrica de 1.000 personas, 4 torturaron. ¿Sí? Son números que van poniéndose y van acercándose y vamos viendo hasta dónde estaba difundido el terror. Porque además de los torturados, muchos de ellos luego... lamentablemente desaparecidos, pero muchos de ellos también luego exiliados. Bueno, exiliados hubo un número aproximado de 200.000 personas. Esto es el 2% de la población. Es decir, una persona cada 50 tuvo que abandonar Chile. Pensamos en 2 aulas de la facultad. Bueno, una persona cada 2 aulas de una facultad se tuvo que ir de Chile porque o fue torturado, o fue amenazado, o le desaparece una persona cercana. Estos números cambian o producen un cambio en la sociedad chilena muy importante. Cambios que se dan impulsados, porque acá viene la vinculación histórica entre las distintas fechas, se dan impulsados por Estados Unidos en el marco del Plan Cóndor. La dictadura de Chile está apoyada por Estados Unidos fuertemente, y luego, a partir de el resto de las dictaduras de Latinoamérica, incluida la Argentina, hay una coordinación entre dictaduras para la represión conjunta, es decir, la gente que se exiliaba de Chile y venía a Argentina, la dictadura argentina la secuestraba y se la daba a la dictadura de Chile, o bien la desaparecía acá y viceversa. También luego, con la intervención y el apoyo de Chile, de Pinochet, a Thatcher y al Reino Unido en la Guerra de Malvinas, consolida esa posición de aliado estratégico de las potencias dominantes, y todo este plan que tiene un trasfondo económico, todo este plan represivo que tiene un trasfondo económico, es para instaurar el neoliberalismo, que es un poco lo que conocemos, lo que vivimos acá muy, muy marcadamente en los 90, ¿sí? Donde el Estado se retira, no solamente de empresas estratégicas, sino también de servicios de la seguridad social elementales, como la seguridad en el empleo, la jubilación, la salud y demás. Y ese neoliberalismo que se impone en toda Latinoamérica y cuya piedra fundamental y laboratorio de estudio fue Chile, luego, junto con otros factores, erosiona fuertemente a la Unión Soviética y colapsa, llevando a la hegemonía de Estados Unidos como única potencia rectora a nivel mundial. Esa situación de hegemonía también se da, curiosamente, porque la Unión Soviética invade en el 79 Afganistán y Estados Unidos financia una oposición fanática religiosa, musulmana, de
extrema derecha conservadora, que son los famosos talibanes. Estos talibanes eran aliados de Estados Unidos, quien los entrenaba, los pertrechaba, les daba armamento, tácticas, entrenamiento, para debilitar a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, cuando colapsa, se retira de Afganistán. Y estos muñequitos tan simpáticos y un poquito violentos, cuando se quedan en Afganistán, prácticamente ponen un gobierno títere propio y empiezan a enfrentar esta hegemonía mundial que había construido Estados Unidos. Muchos se recordarán el nuevo orden mundial, que es lo que plantea Bush padre cuando invade Irak en una coalición de cientos de países, que bueno, impone también reglas respecto del petróleo, del Medio Oriente, y establece una serie de dominación a nivel mundial de consenso de Washington, que es un consenso que se extiende en Latinoamérica muy marcadamente, pero en la mayoría de los países del mundo. Perdón, me quedé pensando en dos cosas. En relación a Chile, el otro día escuchaba al presidente Boric, y es muy, muy loco pensar que, lo escuchaba en el aniversario de los 50 años del golpe, y me parece que es un caso que también da un poco la pauta de la dimensión de lo que pasó en este país, en nuestro país, ¿no? Porque Chile recién 50 años después, ahora vos escuchás discursos que tienen que ver con la justicia, con la memoria, pasaron 50 años en Chile. Acá en Argentina se hicieron, con todo lo que uno pueda decir, el juicio de la Junta se hizo en el primer gobierno democrático, post dictadura. Sí, también hay que ver que la salida... 20 años después vino Néstor, hace 20 años acá se pidió perdón en nombre del Estado, a las víctimas del genocidio. Entonces, también te da un poco la pauta, en buena hora, ¿no? Lo de Chile, por supuesto, pero del proceso político que hoy algunos sectores, están queriendo poner en cuestión, de lo que pasó en nuestro país. Sí, bueno, igual la caída de la dictadura en Argentina es estrepitosa, está vinculada a la derrota en Malvinas, pero también al fracaso económico, inflación y destrucción del empleo que había. Y en Chile la dictadura básicamente transiciona a la democracia con unas condiciones negociadas, con un Pinochet como senador vitalicio, con una sin ningún movimiento, en la calle que cuestione... es una transición institucionalizada. Claro. Y había cierto antipinochetismo muy, muy, muy ligero. Ahí se logran imponer. Pareciera que las movilizaciones previas al triunfo de Boric, que fueron el santiagueñazo, que fue impresionante, da la impresión de que se juntan el 82-83 de Argentina con el 2001. Las dos cosas se juntan en un mismo proceso. Explota. 40 y pico de años después, ¿no? Así todo, Boric está a la izquierda de Bachelet, pero sigue siendo un líder que tiene mucha moderación en muchas cuestiones. Bueno, el otro día la palabra del discurso de Boric, que uno podría, sintetizar, era reconciliación. Claro. La palabra era reconciliación. Y acá, esa fue una mala palabra, y sigue siendo, creo yo, una mala palabra, para sectores mayoritarios, a pesar de lo que diga la derecha y lo que sea. Sigue siendo una mala palabra para el campo popular y para sectores de masa en este país. No existe la posibilidad de reconciliación cuando vos tuviste un genocidio y una dictadura. Bien. Lo saco de vuelta de Chile. Perdón, porque digo, traje a Chile. Lo de Chile inicia una hegemonía estadounidense que se consolida en los 80, fines de los 80 y principios de los 90, ya es una realidad efectiva, pero esa realidad va dejando sectores díscolos que siempre existen, y la verdad que todo el mundo entero es un plato demasiado grande para que lo coma uno solo, pareciera ser. Porque en el 2001, el 11 de septiembre de 2001, estos grupos que había armado décadas atrás Estados Unidos y que ya habían hecho algunos atentados de menor escala en los 90s en territorio estadounidense y en embajadas estadounidenses, logran ejecutar el ataque a la principal potencia mundial más efectivo y más dañino de los últimos 50 años, de Pearl Harbor, que no había una situación así de semejante daño y destrucción en la propia capital de Estados Unidos. Contra un símbolo, además. Y contra un símbolo del poder cultural, financiero. Exactamente. En el ataque a las Torres Gemelas mueren aproximadamente unas 3.000, 3.500 personas. Esto se da el 11 de septiembre de 2001. Y poco tiempo después, 2 meses después, Estados Unidos
que ya tenía presidencia de George Bush hijo, invade Afganistán porque rápidamente sacan la conclusión de que eran los afganos, los talibanes particularmente, los que habían organizado el ataque, quienes semanas después afirman a ser los autores de los atentados, reconocen la autoría del propio Bin Laden, que era el líder de los talibanes, para quien sea joven y no lo recuerde. Sí, perdón, Rambo 2 cuenta la historia que contabas antes, ¿no? Rambo 3. Rambo 3, perdón. Rambo 3. Rambo 3 cuenta la historia de cómo Estados Unidos financia, digamos, la guerrilla afgana contra la invasión contra la Unión Soviética. Pero es una lógica contra los malos. Es una lógica que Estados Unidos sostiene todo el tiempo. Financia grupos, como por ejemplo hoy en día está financiando el batallón Azov, que es un batallón literalmente nazi, que reivindica hasta la simbología nazi en Ucrania, para pelear contra Rusia. Y luego, si llegara a ganar, en 20 años tenés un problema con los nazis de Ucrania. O sea, y le ha pasado con el ISIS también, más adelante. Pero bueno, a lo que voy es que la guerra contra el terror pone en jaque la hegemonía estadounidense a nivel mundial. El atentado a las Torres Gemelas lo que hace es mostrar vulnerabilidad a la principal potencia militar. Luego, esa hegemonía, que siempre es mucho mejor dominar por consenso que por violencia. Bueno, Estados Unidos invade Afganistán y 2 años después, con informes falsos, invade un Irak que muy alicaído como potencia militar, pero vuelve a invadir. Entonces, en un momento, durante más de una década, tiene 2 países invadidos y ocupados militarmente. ¿Sí? Ahora voy a traer algunos números de la ocupación de Irak y de Afganistán. Particularmente los números que van a escuchar van a ser muy bajos. En Irak se mueren aproximadamente unos 9.000 militares norteamericanos y en Afganistán unos 4.500. Acá hay una trampa, porque solo cuentan soldados oficiales. Y Estados Unidos empezó a masificar el uso de llamados contratistas, que no eran obreros de la construcción que iban a reconstruir los países, sino que eran mercenarios que hacían tareas de control y represión como parte de empresas de seguridad privada, con los cuales los datos específicos de cuántos combatientes bajo bandera estadounidense o de la coalición que invade mueren efectivamente es un dato que más bien se esconde, pero se estima bastante mayor, por eso es irrisoriamente bajo la cantidad de soldados muertos. Lo que no es bajo para nada es la cantidad de muertos que tiene tanto Afganistán como Irak. En Irak se estima que se murieron entre 300.000, las estimaciones más conservadoras, y 1 millón de personas, las más fuertes. ¿Y en 300.000 y 1 millón en cuántos años de ocupación? Invaden en 2003 y en 2017 se retiran. Sí, que se retiran en realidad para llevar más tropas a Afganistán. Es un número tremendo. Es un número tremendo. Se van después. De donde también se van corriendo. En 2021. En Afganistán también se mueren cientos de miles de personas, también se estima un número cercano a 300.000. Y cuando se van, no logran, en definitiva, porque en Irak lo que producen es una destrucción del Estado, el famoso Estado fallido. Si bien hay un gobierno central, formal, la realidad es que hay grupos paramilitares y grupos incluso terroristas que controlan efectivamente parte del territorio. Esa es la realidad de Irak, que de a poco recompone parte de la institucionalidad, pero muy, muy quebrado. Y en Afganistán es más difícil todavía, porque Afganistán, por una cuestión cultural, son más cerrados, viven entre montañas, es más difícil. Le costó muchísimo a la Unión Soviética, que llevaba escuelas, caminas, y además de tanques, digo. Y a Estados Unidos también le costó tremendamente constituir un gobierno que salga de la capital y logre tener una dominación territorial en el país. Y eso, en definitiva, termina produciendo una escena en 2021, cuando se retira Estados Unidos, una escena muy parecida a aquella recordada de la caída a la caída de Saigón. Bueno, también. Sí, esto de la gente haciendo cola en los aeropuertos, ¿no? Desesperado por subirse a cualquier avión que lo saque desde el quilombo, que esos serán los colaboracionistas del gobierno títere de Estados Unidos. Bien, ¿por qué fracasan, en definitiva, estas 2 invasiones y no logran poner un gobierno centralizado? ¿Por una cuestión cultural solamente? No, porque Estados Unidos pierde hegemonía. Esa pérdida de hegemonía que se empieza a ver en 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, que también tiene un colorario en América Latina, con gobiernos que rompen el consenso de Washington y rompen el esquema neoliberal, también tiene una pata corta en el crecimiento de nuevas potencias.
China principalmente, sí que es una nueva potencia económica, pero lo está haciendo cada vez más a nivel militar. Una recomposición en términos relativos de Rusia, de la ex Unión Soviética, y también otros nuevos actores como la India. Estados Unidos evidentemente tiene una crisis de hegemonía que está bueno tenerla planteada en términos históricos de cuándo comienza esa hegemonía, que es un 11 de septiembre, y cuándo se pone en crisis, que es otro 11 de septiembre, que nos lleva a la actualidad en la cual por lo menos todos sabemos que Estados Unidos tiene que compartir el patio. Gracias. Se me cagan de la risa. Gracias, Juancho. Excelente informe vinculando dos fechas en un solo día, 11 de septiembre, y dos acontecimientos que cambiaron 11 la contra historia de este 11 contra 11. Sí. En Ahí Alargue. Gran informe. Nos vamos a ir a una pausa, ya está preparado Nico Pascu, y nos vamos a ir con una canción de un señor que se murió un 11 de septiembre, que se llamaba Peter Tosh, cofundador de The Wailers, aquella banda mítica junto a Bob Marley. Peter Tosh se murió el 11 de septiembre de 1987 y hizo este tema que es hermoso, que se llama Mamá África. Enseguida volvemos con más Ahí Alargue y la columna de tecnología con Nico Pascu. Orellano de frente. Comunicación popular abierta. Orellano de frente. Más claros, imposible. Sin eufemismos. Orellano de frente. Por amor al pueblo y la nación argentina. Orellano de frente. Jueves a las 9 de la noche. En Capó. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Norberto Galazo en Caput hace Galazo de media cancha. Soy Norberto Galazo y nos encontramos en Radio Caput
para seguir recordando a estos personajes olvidados que han hecho mucho por la patria. Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. Los domingos a las 2 de la tarde. En Capó. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. El futuro llegó hace rato. El futuro llegó hace rato. Hay tecnología. Hay alargue. Y bien, amigas y amigos, seguimos en Hay Alargue, segunda hora de este programa que cumple 29 emisiones en el día de hoy. Queremos mandar un saludo muy grande a la Federación Judicial Argentina, organización sindical de segundo grado que nuclea las y los trabajadores judiciales de todo el país, con una importante historia en favor de la democratización del Poder Judicial. Nos escuchan muchos judiciales. Les mandamos un abrazo muy grande y les decimos que se afilien a su sindicato de base y accedan a los beneficios sociales y al respaldo permanente en la defensa de sus derechos. Ya está con nosotros de manera formal para su columna de tecnología el compañero y amigo Nicolás Pascuale. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches de vuelta, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Bueno, me tiraste una noticia que está en boga. Está en boga y tiene que ver con la energía. Sí, vamos a hablar de energía, vamos a hablar particularmente de la energía del futuro, después vamos a revelar cuál es. Para hablar de energía del futuro, vamos a decirles cuál es la energía de hoy, ¿no? De dónde se saca la energía hoy en día. Muy breve. Los chancras, ¿no? Claro, sí. ¿Los qué? Los chakras, no saben ni describir. Las vibraciones. Era eso, apuntaba a eso, pero soy un burro, así que... Una palabra muy bastardeada, la energía, porque se usa para cualquier cosa. No me quemen. Podemos dividir en dos la energía, una la que se usa para generar electricidad, que en esas tenemos, carbón, gas, hidroeléctrica, solar, eólica, energía nuclear, entre otras. Después, la que se usa para el transporte en general, en algunos casos electricidad también, pero en otros se usa, baterías, que es en el caso del litio, que cumple un rol muy importante para hacer estas baterías, y también el combustible, ¿no? Que se saca del petróleo fundamentalmente, que se usa para trasladar cosas. Sería como la energía que no está conectada a una fuente eléctrica, básicamente. Para producir toda esta energía, sobre todo la eléctrica, se usa en un 50% carbón y gas, que serían las de combustibles fósiles, las famosas por generar efecto invernadero, que son un problema y las cuales tendríamos que ir reemplazando. En segundo lugar, se usan las energías llamadas renovables, solar, eólica, hidroeléctrica. Ocupan menos de un 30% todas juntas, y la hidroeléctrica es la que fundamentalmente ocupa un lugar más importante porque es la única que permite generar energía constante. La eólica y la solar tienen problemas para justamente mantener la misma tensión eléctrica todo el tiempo. Uh-huh. Por último, menos de un 10% la energía nuclear, que a pesar de ser una de las energías más renovables por la cantidad de recursos que hay para usarla y que menos impacto tienen en el medio ambiente, a pesar de generar residuos radiactivos, se pueden tratar y son mucho menores que los que generan, por ejemplo, los fósiles. Ocupan un lugar muy chico, básicamente porque el mismo combustible que se usa
para la energía nuclear se puede usar para fabricar armas nucleares, como ya se ha hecho en otro momento de la historia, y hay países interesados en que eso no suceda. Y obviamente también el lobby de los que usan combustibles fósiles, que tampoco están tan interesados. Qué dato el de la baja contaminación de la energía nuclear, ¿no? Uno es como que desde la ignorancia Chernobyl, piensa en Chernobyl y dice, bueno, viste, la energía nuclear, sin embargo, no sería así, digamos. Además, es muy costoso generar centrales nucleares. Sí, sobre todo por la capacitación del personal que tiene que... A ver, un físico nuclear, son... Sí, es energía muy costosa de lograr, pero una vez que se genera ese proceso, es realmente lo más viable en términos de reemplazar la energía por combustible fósil, porque tanto la hidroeléctrica también tiene contaminación y genera un impacto ambiental, y como les decía antes, la eólica y la solar es bastante costoso también hacerlo y no es tan rentable eléctricamente. Puede ayudar a complementar si se quiere, pero es difícil que reemplace completamente. En esta columna estamos a favor de las energías renovables y también de la energía nuclear. Claro, perfecto. No charlado previamente, pero coincido con toda furia. Excelente, menos mal. Para no discutir acá ese tema. ¿Hacia dónde va el mundo? Bueno, fundamentalmente a reemplazar la energía de combustible fósil por las renovables y por la energía nuclear, fundamentalmente, sobre todo los países que pueden decirle a Estados Unidos, yo produzco mi propia energía, no me puedes imponer vos, que lo hacen fundamentalmente por la energía nuclear. ¿Cuál es la energía del futuro? La que no está en ninguna de estas, aunque de alguna forma también es energía nuclear. Bueno, cuando decimos energía nuclear nos referimos a la fisión nuclear. Es partir un elemento de la tabla periódica en dos. Y esa partición, por conocimiento que se tiene de la física cuántica, cuando uno divide algo que vale 4 en otras cosas 2 más chicas, no suman 2 y 2, sino que suman un poco menos y se libera energía. Bueno, de esa forma se construyó también la bomba nuclear. Básicamente con los insumos de plutonio y uranio se construyeron las bombas que explotaron en Nagasaki e Hiroshima, y después se elaboraron bombas con la fusión nuclear. Esa es la energía del futuro, la fusión nuclear. Se elaboraron bombas de hidrógeno que todavía no fueron usadas, por suerte, en este planeta, pero que... siguen pruebas nucleares, por supuesto. Exactamente, y se han fabricado, las bombas de hoy en día usan básicamente fisión, fusión y después de vuelta fisión, y son las que hoy en día se usan. O sea, la tecnología para la fusión existe. Vamos a explicar un poco qué es la fusión nuclear para entenderlo muy brevemente. ¿Y dónde se puede percibir la fusión nuclear? Bueno, vamos a viajar al centro de una estrella, por ejemplo el Sol. El Sol, para brillar, para existir, lo que está haciendo constantemente es haciendo fusión nuclear en su núcleo. ¿Cómo lo logra? Bueno, la enorme cantidad de hidrógeno aplastada por una gran cantidad de gravedad y mucho calor, alrededor de 10 millones de grados centígrados o Kelvin, a esa cantidad no cambia mucho. Lo que hacen es generar un plasma, es decir, un estado nuevo de la materia, que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, ni nada, sino que es algo donde los núcleos están todos mezclados y chocan cada tanto y se genera esta fusión. Se chocan dos elementos de hidrógeno y forman, por ejemplo, un helio y mucha energía. Eso que es la produce que, energía. Exactamente, mucho más que incluso la fisión nuclear, que es la que usamos en los reactores nucleares, por ejemplo, de Atucha y demás, la que se usaba en Chernobyl. Separa el uranio y esto queda plutonio. Es curioso, pero la física cuántica, una vez que descubre que separando elementos muy chiquitos, juntando elementos muy chiquitos genera energía, pero también rompiendo elementos muy grandes genera energía, se hace esta revolución, digamos, donde la ciencia y la técnica se juntan y logran generar, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, una bomba atómica, pero también posteriormente centrales nucleares. ¿Cómo hacer esto en la Tierra, no? Hidrógeno hay de sobra, en todos lados. En la Tierra también, sobre todo en todo el universo, es el elemento más común de todos. Hidrógeno hay muchísimo, pero tenemos un problema en la Tierra que es que tenemos menos gravedad que en el Sol. Para solventar esto, lo que hay que hacer en la Tierra es llegar a no 10 millones de grados, sino 100 millones de grados. Es decir, 100 millones de grados. Se puede. 10 veces más. Se puede, de hecho, las bombas nucleares de hidrógeno generan esta cantidad de temperatura y de alguna manera hay que confinar esto para que se pueda usar ese calor y mantener esa reacción y, por ejemplo, calentar agua para hervirla, para mover una turbina. Ese problema que existía ya desde el momento en que se descubre las bombas atómicas, inician una carrera de investigación para ver cómo se puede hacer o una reacción en frío, es decir, una reacción en frío. Exactamente. La famosa, de la película El Santo de Val Kilmer. No la vi, la tengo que ver para
La fusión en frío genera esta carrera. Frío, decimos no frío, sino por lo menos un poco menos que 100 millones de grados. O elaborar una forma de confinar esa cantidad de temperatura, que una bomba obviamente no confina porque la gracia es que reviente por todos lados, para poder usar esta energía. Esa carrera tiene una anécdota muy especial para los argentinos y las argentinas. A ver, esa me gusta. Es un blooper que tuvo nuestro general Perón. Ajá. Esta no la sabía. Sí. La sabía. Sí. Está muy bien. Sí. El secreto atómico de Huemul. En la isla Huemul. Exactamente. Hay un libro que se llama El secreto atómico de Huemul, del cual no recuerdo no me diga que tenés el autor, porque ya me voy. No, pero es un libro que cuenta un poco. No, pero escuché algunas entrevistas y leí entrevistas que le hicieron a él también para alimentar esta columna. Sí. Bueno, lo que sucedió es que en el 1948, a Perón se le acerca un proyecto para fabricar esta energía de fusión. El compañero Ronald Richter, no sé cómo se pronunciará, un austríaco, también especialista en esta ciencia de física cuántica, que le promete que puede generar esta forma de energía nuclear. Un cra, el tipo un cra. Bueno, un tipo dijo, que yo tengo apellido austríaco, voy y le propongo a Perón que mirá, yo te consigo todo, pa. Vamos a decirlo, el tipo sabía, era una promesa dentro de todo viable para los ojos de la ciencia de ese momento, pero bueno, Perón lo que hace es invertir una enorme cantidad de plata para fabricar este central en la isla Huemul, en Bariloche. Justo hablamos del chocolate al principio, bueno, vuelta a Bariloche. En esa isla se implanta esto, pero 2 años después la enorme cantidad de inversión también deriva en lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, un instituto también anclado en ese momento en Bariloche, que lo que hacía era empezar otro tipo de investigaciones, y la enorme cantidad de insumos que quedan asentados en la ciudad de Bariloche. En 1951, Richter dice que lo logró. Eureka, lo logramos, hicimos la fusión nuclear en Argentina, por primera vez en el mundo. Y eso genera un gran revuelo. Viene gente de todos lados a intentar ver lo que había hecho Richter. Richter no lo permite, en principio dice que no lo puede replicar, y genera un gran revuelo porque era realmente una revolución espectacular en el mundo. Piensen que todavía no existía ni el primer reactor nuclear de fisión, que es lo que se va a usar después, que se genera recién en 1955, si no me equivoco. Ya en ese momento genera un gran revuelo. En 1952... después de continuar esta investigación durante mucho tiempo, la Comisión Nacional de Energía Atómica llama a auditar lo que había hecho Richter y llama a un grupo de científicos a que visiten la isla y que vean qué es lo que había pasado ahí. Entre ellos se encontraba José Antonio Balseiro, y básicamente lo que dicen es que es cualquiera. Que era imposible hacer lo que había hecho, lo que prometía Richter en ese lugar. El tipo construía edificios y los tiraba y los volvía a construir, era hermoso. Sí, se gastó muchísimo cemento en esa isla, pero sí sucedió algo, que es que esos científicos, entre ellos Balseiro, se dieron cuenta de que estaba pasando algo en Argentina. Primero, que había una enorme cantidad de insumos para investigación que estaban siendo desperdiciados en esa isla Huemul, y que además había un presidente, Perón, que estaba dispuesto a invertir en una enorme cantidad de dinero en esta travesía, que es juntar a la ingeniería y a la física y a la ciencia para el desarrollo de la humanidad. Es por eso que ahí mismo en la isla Huemul, luego Balseiro va a iniciar el Instituto Balseiro, justamente, que funciona ahí hoy en día, que es uno de los grandes pioneros en generar instituciones gubernamentales que investigaban la cuestión de la física nuclear. De ese Instituto Balseiro, bueno, también se instala el Centro Atómico en Bariloche, que es de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y de ese Instituto Balseiro van a salir unos egresados que lo que van a hacer es presentar un proyecto para generar después el INVAP, que es las investigaciones aplicadas de Argentina, que hoy en día nos permiten poner satélites en órbita. Es decir, el blooper de Perón no fue tan un blooper. Bueno, era lo que te iba a decir, el blooper de alguna manera dio origen también a avances muy importantes. Con final feliz. Sí. Porque incluso siendo estafado, si uno invierte en ciencia y en ingeniería y en el desarrollo, puede lograr grandes cosas, y está demostrado que nada se desperdicia. Es realmente la posibilidad de desarrollar la humanidad cuando esto se pone en juego. Cuando una guerra decide que se fabriquen bombas, se fabrican rápidamente las bombas. Cuando una guerra fría genera una carrera en ver quién puede dominar mejor la
la fisión nuclear genera grandes desarrollos. Accidentes también como el de Chernobyl, pero también en Japón hubo casi un accidente en Fukushima cuando un Casi tsunami... no, bueno, sí, un problemón, pero no... generado por otra situación. Exactamente, un tsunami. Hace no mucho tiempo. Hace no mucho tiempo, pero hoy en día está dada la tecnología para poder hacer una central nuclear que no tenga esa clase de dificultades, o por lo menos minimizar el riesgo comparado con destruir el planeta de la energía fósil. Pero vamos a decir, hoy en día hay avances muy concretos que prometen, en algunos casos, 2025, en algunos casos ya China, por ejemplo, dice 2035, que van a lograr tener un reactor de fusión nuclear funcionando. ¿Qué significa esto? Bueno, es el santo grial, la piedra filosofal, el anillo para gobernarlos a todos de la energía. Es energía limpia, no genera desechos radiactivos, es decir, el desecho sería helio, oxígeno, en algunos casos nitrógeno, cosas totalmente inocuas, genera lo contrario al efecto invernadero, digamos, produce oxígeno, por ejemplo. Y es mucho más poderoso que la fisión, la fusión, con lo cual generaría mucha más electricidad. Exactamente, el problema ahora es que no logramos que el balance neto entre la energía que necesitamos para confinar con magnetismo o de alguna forma y generar el calor necesario para la fusión es más de lo que produce la fusión propiamente dicha, la reacción. Entonces todavía no generamos ese balance. Está casi en cero hoy. En algún experimento que se hizo en Estados Unidos dicen eso, que lograron un emparejamiento casi cero, es decir, que logran hacer la reacción, pero todavía no logran sacar energía de ahí para que sea rentable, pero estamos muy cerca de lograrlo. O sea, necesitaríamos invertir, o sea, que el balance sea menor la cantidad de inversión de energía que hace falta y que, digamos, o sea, el resto sea positivo, o sea, que se pueda sacar la energía. Pero eso atenta contra las leyes de la termodinámica. Bueno, ¿no? sería algo revolucionario desde ese punto de vista también. La física cuántica, una vez más, nos propondría un mundo que es contraintuitivo, donde podemos generar energía prácticamente de la nada, del hidrógeno, que está muy presente en todos lados. Esto, ¿qué permitiría para soñar un poco? Si esto se lograra... primero que estos reactores podrían ser muy chicos, en lo cual podrían entrar quizás en un auto o en una nave espacial, por ejemplo, para viajar por el espacio. Y la nafta, es decir, en este caso el combustible, que sería el hidrógeno, es ultra liviano, mucho más liviano que cualquier otra cosa, por lo cual sería posible realmente recorrer grandes distancias, porque no ocupa espacio prácticamente, y podríamos tener una energía para viajar a otros planetas y recorrer el espacio como quisiéramos. En otro orden de cosas, el agua potable, que es un problema hoy en día, es un problema porque potabilizar es muy caro energéticamente. Si tuviésemos energía infinita, podríamos potabilizar mucha cantidad de agua, como hace por ejemplo Israel para tener agua potable, lo cual también reduciría los costos para producir alimentos. Estaríamos hablando de una revolución planetaria muy importante, que obviamente quizás es el objetivo de quienes tenemos el sueño de una sociedad más justa y un mundo equitativo y vivible, pero que evidentemente genera ciertas tensiones en aquellos que están preocupados por otro tipo de planeta, donde estas cosas sigan siendo una cuestión de élite, y quizás por eso el capitalismo, que hoy en día nos promete avance tecnológico, está tan retrasado en el tema, sospechosamente retrasado, diría yo. Por eso, bueno, en esta columna solamente les decimos que eso es el futuro, que probablemente vayamos hacia allá, pero que el capitalismo no lo va a hacer rápidamente. Mientras tanto, tenemos que seguir insistiendo en avanzar con las energías renovables y la energía nuclear de fisión, que es la que actualmente existe y necesita un desarrollo para reemplazar las energías de combustible fósil. Pero en el mientras tanto, si tenemos un gobierno popular al que igual le sobran unos dólares, unos pesos o un poco de oro o yenes o lo que sea, no estaría mal que Argentina vuelva a ser potencia en energía nuclear como lo supo ser en el 1950. Impresionante, la columna de Nico Pascu. Me gusta verdad, que cerró con un votemos a Massa, pero sí, pero con los Simpsons, viste, cuando una está en la armada. Yo como Grabois le voy a llevar una carpeta. No, me encantó este tema. Bueno, podemos seguir obviamente al tanto de estas novedades. La verdad, gracias Nico, gracias por estar acá con nosotros. Venir. Excelente la columna de tecnología, en este caso de energía, fisión, fusión nuclear. Vamos a hacer después el recorte. Ahí se quedó pensando Agustín, muy completo el informe, incluso con la anécdota del general Perón, que bueno, al final le lavamos la cara como corresponde. Nos vamos a ir con un tema de Rodríguez, de Sixto Rodríguez, I Wonder. Enseguida volvemos porque ya llega otro columnón, el de Tino Pereira y el de cine. Ya volvemos.
I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, wonder I do. About the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, don't you? Times you've been had, and I wonder how many dreams have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder I do. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Ahora sí empieza otro partido. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Decime cuánto falta. Por eso, hasta el final hay que luchar. Queremos justicia, queremos justicia. Vamos a no aflojar, que queda mucho partido por delante, vamos. Hay alargue. Cuando vendrán los días de sol y no tendrán esa nube del cielo. Cuando vendrán. Más comedia que drama. Más acción que inacción. Sin miedo al terror. Hay cine. Hay alargue. Y bien, amigos y amigas, último bloque de Hay Alargue. Tengo en mis manos un regalo muy especial que me acaba de hacer el compañero Tino Pereira, que ya está en nuestros estudios. Por ser mujer, la biografía de Blas Talá. A ver ahí si lo muestro. Lo voy a mostrar ahí. La verdad, muchas gracias, Tino. Muchas gracias. Estoy porque aparte tiene una dedicatoria muy linda. Muchísimas gracias. Ediciones del Camino. Es un libro hermoso. Hermoso, la biografía de Blas Talá. Primera directora del cine sonoro, bueno, de quien ya hemos hablado en este lugar. Buenas noches, Tino. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andás vos? Bien. ¿Bien? Acá estamos.
¿Cómo vienen las repercusiones del libro? Y bien, ahora vamos a empezar con las presentaciones formales, así que después le vamos a dar la data con las fechas y los lugares. Que también se va a poder adquirir ahí. Bueno, vamos a charlar un poco de qué se Bien, trata. pero ahora ya está en librerías. Sí, ya está en librería. Está en librería Hernández, está Eterna Cadencia, que está en Palermo. También está ahora en Función Privada, que es una librería también de Becar. ¿A través de internet se puede conseguir? Bueno, en cualquiera de esas se puede comprar por internet o presencial en el. Sí, en el son lugar. muy conocidas. También Librofilm, que está acá en la nomás. Cadencia, vende en Mercado Libre mucho. Claro, mucho. por eso, sí, lindas librerías además. Bueno, por ser mujer, la biografía de Blas Talá pueden conseguirlo en Eterna Cadencia, de Librería Hernández, Función Privada, en todas ellas. Muchas gracias, Tino. No, y adelantábamos al principio del programa un tema que me tiraste. La verdad que lo estábamos esperando, ¿no? Porque tiene, bueno, bastantes puntos de contacto con el presente. La cuota de pantalla, las políticas del primer peronismo hacia la industria del cine. Bueno, sí, me parece interesante porque a veces hay que clarificar un poco qué se pelea cuando se pelea este tema del Inca que es tan, digamos, tan mencionado, tan desconocido para muchos. Y yo creo que siempre se pone el foco de atención en un lugar que no es el real, en una lucha que no es la real. Desde la derecha, en general, siempre se ataca al Inca, ¿no? Por una cuestión, yo diría casi por la idea del gasto público, ¿no? Ajá. De hecho, en televisión, siempre, especialmente Feynman y toda esa gente de La Nación, siempre están con esta cuestión, ¿no? De el Inca gasta plata de los impuestos, o sea, hace gasto público para producir películas que si no se deberían producir porque no tienen un mercado, bueno, y todo eso que conocemos, ¿no? Uh-huh. Desde el sector del cine se arguye, digamos, bueno, hay una cuestión del patrimonio cultural que es importante y además otra cuestión industrial, o sea, que el cine genera mucho trabajo, muchísimo trabajo, que excede por montones al cine en sí mismo. No es solamente la gente que trabaja en una película, sino catering, transporte, seguridad, o sea, todo eso que está alrededor, más todo es una película que se filma acá. Si vos ya tenés un viaje al interior, estás hablando de empresas de transporte, una estación de servicio, catering de las provincias, bueno. Sí, todo un movimiento indirecto, digamos, que genera. Y eso antes de meterse en las salas de cine, con todos los puestos claro, de trabajo que ahí se genera. Todo eso es lo que genera el trabajo nada más del cine. Porque claro, digamos, los exhibidores, que son las grandes multisalas, te van a decir, bueno, pero el cine nacional no vende, entonces a mí no me interesa, a mí no me genera trabajo, a mí me genera trabajo las películas que se ven, ¿no? Bueno, pero yo creo que esa es una discusión falsa. Digo, ya voy a explicar por qué. Para esto voy a empezar desde el presente y vamos a ir bien para el pasado. De 2022, ¿no? Estos datos son muy difíciles de encontrar y también me parece sospechoso que sean difíciles de encontrar. Yo todo estos datos los saqué de una nota de Javier Ledesma, el cronista, que lo nombramos porque se tomó el trabajo. Uh-huh. Del año pasado se estrenaron 547 películas en salas, ¿no? De esas 547, 240 fueron películas nacionales, lo cual no es un número malo, digamos, para una cinematografía nacional, sería un 40% más o menos, no estamos tan mal. Uh-huh. Ahora, de todo el porcentaje de ganancia de todos esos 547 estrenos, las películas nacionales se llevaron el 8,2%. 8,2% de la ganancia total de las películas estrenadas. Claro. O sea, de ese 42% o 40 y pico por ciento estrenado, las películas nacionales se llevaron el 8,2%. Claro, bajo, un número bajo. Bajísimo. Y más todavía si pensamos esto. De ese 8,2%, el 40% de ese 8,2% se lo llevó una sola película, que fue Argentina en 1985. Claro. Porque hay encima fue un tanque. Que además está producida por Amazon. Claro. O sea que ni siquiera podríamos decir, una película de industria nacional. Claro. De hecho, en algunos lugares... Parte de las utilidades se van, además. Claro, se van. Pero además, bueno, tiene que ver también, podemos discutir en otro momento, ¿no? ¿Qué significa que estas películas que encima tienen que ver con la memoria estén producidas por multinacionales, ¿no? Digamos, ¿quién es el que nos explica a nosotros nuestra propia historia, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Pero, y yo creo que ahí está la discusión, realmente. Que no tiene que ver con esta cuestión de si tiene que haber cine nacional o no, sino qué porcentaje de ganancias se están llevando cada uno. Cabe aclarar además que de estas 240 películas nacionales, estamos contando todas las salas que son del Inca, que en verdad no las deberíamos contar, porque las salas del Inca son salas especiales, no están bajo el mismo régimen, tienen otro precio.
sea, si nosotros contamos realmente las que se estrenan en pantallas de multisalas, digamos, lo que va a ver la gente en general... Son muchísimas menos. Bueno, de esas 240 películas nacionales, con suerte se pueden llegar a estrenar 40, realmente. O sea que en verdad el porcentaje ahí ya cambia bastante, digamos, ¿no? Bueno. Claro, los precios en relación con una sala comercial de la sala del Inca es muy diferente, digamos. Sí, además es otro público, es un público muy acotado que está en determinadas salas, por ejemplo, bueno, acá el Gomón, acá cerca, ¿no? Digo, las películas nacionales no se dan en multisalas, no compiten realmente con las multisalas. Multisalas de vez en cuando te dan una película nacional, de vez en cuando, ¿no? Que eso es lo que se llama la cuota de pantalla, ¿no? La cuota de pantalla es una obligación que tienen los exhibidores, que son los cines, que puede variar, de poner determinada cantidad de películas nacionales en determinados horarios, días, todas cuestiones que se van arreglando por cada película extranjera que pone, ¿no? Y eso fue un problema que está desde el nacimiento del cine acá. De hecho, hay crónicas, si uno mira hasta desde la época del cine mudo acá en Argentina, con una industria que era, ni siquiera podíamos llamar una industria, y ya los exhibidores se quejaban de que los cineastas de acá presionaban por poner sus películas. Ellos no querían poner las películas nacionales, preferían las extranjeras, o sea, 1920, o sea, ya desde ese momento. Es un problema ya centenario casi. Claro, casi sí, más de centenario, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ir un poco para atrás y vamos a pensar cuál es realmente el problema que se está jugando acá. Cuando nace el cine sonoro argentino, que es 1933, recién ahí se empieza a crear el Instituto de Cine. La primera vez que se crea un Instituto de Cine. Que no tenía funciones, casi no tenía funciones que tuvieran que ver con la industria, sino que hasta ahí siempre el Estado y el cine tenían una función más, digamos, más de censura, ¿no? El Estado solo se metía en el cine para censurar, ¿no? Porque sabían que era un medio de comunicación muy poderoso en ese momento. Y solo se metía para eso. Recién en el 33 se empieza a preocupar un poquito más por la industria. Bueno, si hay que ayudarla, no hay que ayudarla, ¿qué hacemos con esto? Y cuando se empieza a crear la industria en este año, también los productores y los grandes estudios empiezan también a presionar el Estado. Ahí se empieza a jugar un poco esta cuestión. Bueno, si me das un crédito, un subsidio, bueno, la cuota de pantalla, y se empieza a pelear todo un poco. De hecho, quería leer algo justo que había anotado, que una de las prerrogativas del Instituto de Cine era producir cine de arte ligado a la defensa de los valores religiosos, folclóricos e históricos, en detrimento del cine de muchedumbres, lo llaman, que producían los comerciantes sobre el tango y el melodrama, ¿no? Cine de muchedumbres. Sí. Bueno, estamos en la época de Agustín P. Justo. De hecho, Agustín P. Justo después va a tener... del 30. Claro, después va a tener un pacto muy explícito con la Iglesia, y de hecho el cine nacional va a virar bastante después del 36, cuando se hace el Congreso Eucarístico acá en Buenos Aires. Pero bueno, ya tenían una lógica bastante católica y bastante conservadora. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque las primeras películas del cine sonoro argentino están muy ligadas al tango. ¿Por qué? Porque los directores... Estaba buscando la biografía de Gardel para ver las películas de Gardel. ¿Cuándo empezó a hacer? Lo que pasa es que Gardel no produce las películas acá, las produce en Francia. Pero las primeras películas de acá la producen directores de teatro. Claro. ¿No? Manuel Romero, por ejemplo, toda gente que estaba en el Maipo, específicamente, que ellos se largan a producir películas. ¿Y qué hacen? Agarran a todos los actores del teatro. Porque además sabían que, primero, eran tipos muy carismáticos y gente que ya sabía que funcionaba. Entonces la gente iba a ver a esos tipos que veían el teatro, los quería ver en la sala. Claro. De ahí surgen Tita Merelo, Pepe Arias, ¿no? Sandrini, que son los protagonistas de todas estas primeras películas. O sea, toda gente de teatro, que después se transforman en gente de cine, pero hasta ese momento era gente de teatro. De hecho, las primeras dos películas sonoras son Los Tres Berretines y Tango. ¿Y cuál era el problema que tenía el gobierno con eso? Tango es un típico de lo que se llama el melodrama tanguero, o la ópera tanguera, que básicamente cuenta siempre la historia de un tanguero que se enamora de una chica de barrio, y esa chica de barrio empieza a frecuentar los clubes, lo que se llama las luces de la calle Corrientes, siempre se termina enganchando con algún fiolo, termina de prostituta, y el tipo se separan, y después al final ella se reencuentra con este héroe tanguero, pero siempre en general ya es tarde, o la mina ya está destruida por esa mala vida, o siempre pasa alguna tragedia, nunca pueden volver a ese primer amor, ¿no? Sí, esa es típico melodrama. Esa es la estructura de la ópera tanguera, ¿no? El tipo queda mal, la mina queda mal, bueno, todos quedan mal, ¿no? Hay como una perversión del orden y una vuelta al orden que es muy clara. Pero igual, más allá de esa vuelta al orden, porque siempre películas muy aleccionadoras en ese sentido, igual siempre
está esa cosa de, bueno, está bien, vuelve todo al orden, pero en el medio me mostraste cabaret, tango, como que no gustaba mucho eso al gobierno, ¿no? Y de hecho los tres berretines, los tres berretines son justamente el cine, el fútbol y el cine, el tango y el fútbol, ¿no? Esos son los tres berretines y los personajes están siempre alrededor de eso. Bueno, eso no gustaba mucho al gobierno, ¿no? Bueno, pero igual ahí el cine más o menos empieza a regularse un poco más de este modo de censura hasta que obviamente llega el peronismo. Y ahí con el peronismo cambia todo, ¿no? Pero hay un hecho que ahí empieza a marcar cuál es el real conflicto del cine argentino, del cine nacional, con Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos primero se mantiene al margen de la guerra, como todos sabemos, hasta diciembre del 41, como bombardean Pearl Harbor. En el 42 en Estados Unidos entra en la guerra, y Estados Unidos, que había sido recontra neutral y había militado la neutralidad, tanto que, por ejemplo, a Charles Chaplin, por hacer esa parodia de Hitler, lo termina exiliando, o sea, termina prohibiendo su película El último dictador, o sea, imagínense hasta qué modo protegía a Alemania a Estados Unidos hasta ese momento. Bueno, cuando ellas entran a la guerra, como siempre, quisieron que toda América se uniera a ellos, ¿no? Como diciendo, bueno, yo le declaré la guerra a Alemania, todos le tienen que declarar la guerra a Alemania. Bueno, es muy sabido, todos los problemas que tiene el gobierno, de hecho todos esos golpes de Estado que se van dando en el 43 se dan por grupos de militares nacionalistas que no querían declarar la guerra a Alemania, y no por, como piensa la gente, por la ideología nazi que tenían esos tipos, sino por una cuestión comercial. O sea, Estados Unidos tampoco le quería declarar la guerra a Alemania. Lo que pasa es que, bueno, le bombardean Pearl Harbor, Japón, y bueno, no le quedó otra opción. No le quedó otra opción, pero Estados Unidos estaba muy bien vendiéndole a ambos bandos, y Argentina estaba bárbaro también vendiéndole a ambos bandos. No tenía por qué declarar la guerra. Bueno, se van sucediendo estos gobiernos dictatoriales hasta que llega Perón, ¿no? Ahí a la Secretaría de Trabajo, y Perón con Farrell ya empiezan a visitar los estudios, ¿no? Bueno, sabida la relación de Perón con Evita, esa relación con el cine, y cuando Perón empieza a visitar los estudios, empieza a hablar con los productores y ya empieza a hablarlos, a decir, bueno, yo les prometo a ustedes que cuando yo suba al gobierno, si alguna vez soy gobierno, la cuota de pantalla, la tan mentada cuota de pantalla. Uh-huh. Perón sube al gobierno, pero va mucho más allá de eso. A todo esto, cuando pasa el 43 y Estados Unidos nos pide a nosotros que nos declaremos en contra de Alemania y nosotros no lo hacemos, la forma que tiene Estados Unidos de obligarnos a declararnos, digamos, en guerra contra el eje es no proveer material fílmico. Y ahí empezamos, claro, el celuloide, el famoso celuloide. Y ahí empezamos con el problema. O sea, ¿por qué tan importante eso? O sea, imagínense además con qué nos están agarrando ellos. Bueno, ¿no querés declarar la guerra? No te doy material fílmico. No tengo material fílmico, no puedo proveer películas, porque además, en ese momento Europa, que era el otro proveedor de material fílmico, está en guerra. Entonces casi los únicos que podían fabricar material fílmico era Estados Unidos. Ahora, fíjense cómo ya el cine se va metiendo en la política, en la gran política. O sea, no es un dato menor, no es una cuestión cultural. Bueno, Estados Unidos además tenía con esto otra estrategia. Hasta ese momento Argentina lideraba todos los mercados latinoamericanos del cine. Toda Latinoamérica miraba películas argentinas. Y a Estados Unidos tampoco le gustaba eso, porque Argentina está lejos. Entonces, Estados Unidos, su mente era, no, el que tiene que liderar ese mercado es México. Porque a México lo tengo acá al lado, lo puedo controlar mejor, puedo mandar los técnicos los traigo allá, para acá. Y los barcos también, el acorazado. Claro, todos están ahí nomás. Entonces, cuando pasa esto, automáticamente el cine argentino cae estrepitosamente. De hecho, hay años donde no se producen películas porque no hay material. Hay años donde no se producen películas. No se producen películas. Que películas que se estrenan son las películas que ya estaban producidas. Claro. Y en ese momento México toma la delantera, casi, digamos, para siempre, de lo que es el cine latinoamericano. Obviamente, mucho más en el norte que en el cono sur, pero ya en todo el continente. O sea, vemos ahí cómo juega la geopolítica con todo esto del material fílmico. Bueno, Perón asume, Perón declara. O sea, Perón asume en ese contexto, digamos. Claro, Perón asume en ese contexto. Y Perón lo que hace, como obviamente era un político muy inteligente, Perón tiene sus artimañas y sus estrategias para lograr conseguir ese material fílmico. A partir de que sube Perón, con muchísimas dificultades igual, Perón empieza a conseguir material fílmico. Entonces empieza a producir. Entonces ya los tenía los productores todos de su lado. Imagínense, bueno, prometió cuota de pantalla y encima empieza a conseguir material fílmico. No solo eso, sino que Perón declara al cine como industria nacional. Entonces,
entra dentro de todo el paquete de las industrias nacionales, por lo cual también les puede proveer créditos. Y esos créditos, ya empieza el problema, ¿no? Ahí del crédito y la derecha, ¿no? Bueno, ¿qué decía la derecha? Lo cual es verdad. Los créditos eran tan blandos y encima se los termina comiendo la inflación que ni siquiera obligan a los productores a devolverlos. O sea que termina siendo un subsidio. Claro. Porque la idea al comienzo no era que fuera un subsidio, fuera que fuera un crédito. Que lo pudieran devolver. Bueno, las tasas de devolución son ínfimas durante todo el peronismo. Ridículas. O sea que termina siendo realmente un subsidio. Pero bueno, la industria nacional se sostiene en base a eso, ¿no? Es casi exclusivamente en base a eso. Y con esto quiero aclarar algo muy cortito. Porque muchas veces a veces la gente piensa en imaginarios y no va a los papeles y chequea. Muchas veces se piensa que durante el peronismo se producían películas peronistas. Cosa completamente falsa. Y fácil de comprobar mirando las películas. De hecho, Clara Krieger escribió un libro que se llama Cine y Peronismo, donde ella le dedica casi la mitad del libro a eso. Pero vos sos de la idea, Tino, siendo un conocedor de la materia como poca gente, de que hay más gente que habla del cine, o sea, mucha más gente que habla del cine, de gente que efectivamente va y mira las películas. Mira, yo creo que este malentendido incluso atañe a la gente que le gusta el cine. Porque hay gente que en general por eso tampoco revisa el pasado. De hecho, cuando Clara Krieger saca este trabajo, fue muy innovador, justamente por eso, porque ella quiso derribar un mito que estaba incluso entre los historiadores. Idea de durante el peronismo se hacían películas peronistas. Por eso se tomó el trabajo de ir a la fuente. Claro, y se puede decir, bueno, ¿es verdad o no es verdad esto? Había que mirar las películas. Bueno, ella encontró que nada que ver. O sea que el peronismo fue muy inteligente de decir, bueno, la ficción no la tocamos, o sea, la producimos, la bancamos, todo, pero no tocamos los contenidos. Hay ciertos visos del peronismo que tienen que ver, digamos, muy vagamente con esto. En general, siempre cuando se muestra una situación mala de injusticia social en las películas, siempre está en pasado esa situación social mala. Siempre te dicen al comienzo, bueno, esto pasó en la década del 30, ¿no? Como previo siempre al peronismo, ¿no? Eso podríamos decir que es un rasgo que tiene ahí. Y también tiene que ver con que se muestra una realidad social quizás que es la que está establecida. Digo, una película se hace en un cierto contexto social, los guionistas son personas de carne y hueso que escriben un guión dentro de determinado contexto social. Ese tipo de cosas influye aún en la subjetividad, digo, aún sin pretenderlo. Sí, obviamente, de hecho, había cineastas que eran peronistas y podían haber producido un cine peronista porque ellos creían en eso. Pero sin embargo, no se ve realmente. Cuando uno mira las películas, no ve para nada eso. Yo digo, las únicas menciones tienen que ver con esto. Y hay una película que se llama Deshonra, donde también se muestra es una cárcel de mujeres y se muestra también una situación de completa injusticia que aclara muy bien que es en el pasado. Y en el presente llega una nueva directora, que es Mecha Ortiz, que tenía mucha afinidad con el peronismo, y ella a partir de eso cambia toda la situación de la cárcel, ¿no? Entonces lo que se puede ver, bueno, es el Estado que interviene ahora en esta nueva situación y detiene las injusticias. Pero siempre es muy indirecto, es el Estado. Nunca se nombra Perón, al peronismo. Cosa, por ejemplo, que el peronismo hace todo lo contrario cuando tiene que nombrar cosas, ¿no? Claro. O sea, hace un natatorio en tal lugar, le pone Néstor Kirchner, Cristina, Perón, ¿no? Sin embargo, con el cine, nada que ver. Mirá. Nada que ver, siempre es el Estado. O sea, vos lo ves sin conocer la historia del peronismo y decís, bueno, es el Estado, puede ser cualquiera, digo, claro. ¿No? Es como muy sutil. Por otro lado, el peronismo sí hizo películas de propaganda, pero eran películas netamente de propaganda, no eran ficciones. O sea, como que separa muy bien eso. Pero bueno. Da para otra columna, sí, ese tema. Da para otra columna. Pero, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cuáles son los problemas que empieza a tener Perón, además con Estados Unidos? Lo que se peleaba ahí con la cuota de pantalla era no tanto el porcentaje de películas que se exhiben de uno u otro, sino cuántas películas dejamos entrar de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Ese claro. Es la barrera de la cuestión. Y yo creo que ese es el punto de conflicto. De hecho, una vez alguien cercano a la política me dijo, una vez algo bastante verosímil, que me dijo, las políticas del cine en la Argentina se discuten en Washington. No se discuten en el Inca. O sea, por eso el Inca subsidia todo salvo la exhibición. Claro. O sea, podemos producir lo que se nos cante. Claro. Ahora, nunca vamos a tocar los reales intereses que son las major, que hoy es básicamente Disney, digamos que, pero bueno, también Amazon y todas las plataformas hoy. O sea, ese es el kit de la cuestión. La exhibición. O sea, a Estados Unidos no le molesta que produzcamos cine, pero lo podemos exhibir en el Gomón. Listo. Las multisalas, claro.
comprame todas las películas que yo quiera, déjame tener las cantidades de copias que yo quiera y listo. Y ahí estamos contentos. Bueno, Perón hace algo bastante arrojado, digamos, en ese momento, que es, ¿qué hace para presionar a los Estados Unidos para que nos den material fílmico y además para equiparar un poco la cuota de pantalla? Impide la entrada de películas. Dice, bueno, el cine es una industria, entonces así como yo puedo prohibir la entrada de determinado producto porque se fabrica acá, yo puedo hacer lo mismo con el cine. Sí, levanta una barrera proteccionista. Claro, yo digo, bueno, pueden entrar determinada cantidad de películas. 10 películas extranjeras por año. Tanto que en el 50 entran nada más que 42 películas estadounidenses. Es la menor cantidad en la historia argentina de películas estadounidenses que han entrado al país. 42. Después va a subir muchísimo, porque ahí Perón con eso negocia, y empieza a decir, bueno, me da material fílmico. O sea, logra sentarlos a negociar. Sí, logra sentarlos a negociar, de hecho después sube a 140, que igual no es nada, porque después va a subir mucho más, pero sube bastante igual la cuota. Pero con eso, no solo eso, sino que multa a las mayors. Yo no sé cuántos presidentes se atreverían hoy a hacer eso. O sea, las mayors, para que se den cuenta, hace golpes de Estado. O sea, hay una película que se llama 192+1, que es un documental que habla sobre la cuota de pantalla en Corea del Sur. Corea del Sur tiene una industria de cine impresionante. Y en un momento quisieron imponer la cuota de pantalla, que era la mitad más 1, de películas a Corea. O sea, para productos en general. Sí, para que saquen esa ley. O sea, fue un conflicto inmenso en el que se metieron todas las estrellas del cine de Corea. El libre mercado que a veces funciona y a veces... ¿En qué año fue ese? El 2005. Y hay un documental. Sí, hay un documental sobre eso que es increíble. Lo pasaron acá en el Bafisi. Es increíble. Muestran cómo toda la movilización. Además, eso, cómo empieza la rosca política de los Estados Unidos y cómo hacen para justificar que no te vendo, no te compro, trigo porque tenés una ley de cine, ¿no? Te empiezan todos esos argumentos de no estamos haciendo esto por esto. Pero eso es lo que realmente se discute. Cuando la derecha discute si tiene que haber Inca o no, lo que están discutiendo es no toquemos los beneficios de las mayors. Eso es lo que realmente se discute. A nadie le molesta realmente que haya cine argentino. Lo que molesta es que discutamos el porcentaje de ganancia, que discutamos 8,2%. Lo que Estados Unidos no quiere es bajar ese porcentaje, ¿no? Dice, bueno, 8,2 te dejo tener, más no. De hecho, yo estoy casi seguro que Estados Unidos, gracias a esto, está detrás también, por estas razones del golpe del 55. Yo creo que es una de las razones del golpe del 55, porque también una de las primeras leyes que hace la Libertadora es abrir todo el mercado. O sea, ningún tipo de regulación a la entrada de películas estadounidenses. No solo eso, sino que perseguir a todos los ejecutores de la industria del cine nacional. Claro, pero yo creo que eso es como medio ad hoc. Como que justamente para mí eso es por la galería. Es como, bueno, para los opositores mostramos eso, pero el quid de la cuestión no era ese. Y ni siquiera el quid de la cuestión era cómo se usaban los créditos. Realmente no les importa a ellos. Si los créditos se usaron bien, se usaron mal, si se dio mucho crédito o poco crédito. Lo que a ellos les importa es dejar entrar todas las películas que yo tenga ganas. Ahora, ¿no crees que no hay un segundo debate, Tino, en decir qué mejor forma de garantizar que las mayors tengan ganancias que liquidando la industria nacional? Sí. Liquidándola efectivamente, os digo, si no se producen películas argentinas, con esos no hay porcentajes chance. Que está contando Tino ya está un poquito liquidada. Bueno, por lo menos en términos lo que pasa es que también yo creo que hay también una cuestión de decir, bueno, te dejo contento, ¿no? Es como si tenés cine nacional, te dejo que internamente discutan, Feynman y todos nosotros discutamos si está bien o no está mal, pero a ellos no les importa esas discusiones. A ellos lo que les importa es otra cosa. Ellos quieren mantener ese 8,2% y que el 40% de ese 8,2% sea también una empresa mía. Porque también ese es el tema. Ellos quieren producir cine nacional de los países, pero lo quieren producir ellos. También. De hecho, las películas más vistas de los últimos tiempos, como por ejemplo la de Relatos Salvajes, también está producida por una medio, por Warner. Entonces, si uno empieza a ver las grandes películas argentinas, las poquitas que se cuelan ahí entre las grandes salas, y siempre las producen igual ellos también. Entonces ahí no hay ninguna pérdida. Y también, justamente, no generas una actitud de conflicto con toda la industria nacional. Porque es verdad, se produce mucho trabajo, pero bueno, eso, lugar para el Estado de trabajo. Y punto. Y listo. Mientras no tocamos los intereses. Por eso muchos estamos bastante en desacuerdo con esta política de justamente no pedir eso. Eso es lo que hay que pedir. Ir contra las mayors. O sea, ir
contra las cuotas de pantalla, pero en un sentido real. No conformarse con una película de 15 salas. Empezar a limitar, por ejemplo, la cantidad de copias. De hecho, esto estaba regulado por ley. Hasta hace 10 años, una película no podía entrar con más de 200 copias. Hoy las últimas películas, Oppenheimer, Barbie, entran con arriba de 600. Es una barbaridad. Pero una barbaridad terrible. Colonización absoluta. Porque en todas las salas, en absolutamente todas las salas del país. No, porque además vos tenés ponerle una multisala de 15 salas, las cuales con 2 películas te llenaron todo. Porque vos tenés Barbie en castellano, Barbie en inglés, Barbie 2D, Barbie 3D, Barbie 4D, Oppenheimer, en 3D subtitulada, doblada. Entonces, con una película tenés 7, 8 salas, cosas que antes no pasaba. Y porque había una regulación además en este sentido. Decir, bueno, no me podés llenar una multisala con 2 películas. Tenés que tener un poco más de variedad. Y bueno, yo creo que ese es el quid de la cuestión. Bueno, llega el golpe de Estado y eso. Lo primero que hace la Libertadora es levantar esa barrera y de la noche a la mañana suben al doble la cantidad de películas estadounidenses que entran y encima, por ejemplo, durante el año 56 no se producen películas argentinas. O sea, las únicas películas que se estrenan son las películas que ya estaban producidas de antes. Y llegamos al peor momento, que en el 57, durante el primer semestre, no se estrena una sola película argentina. Tino, desde el público nos preguntan, y decímelo en 2 segunditos, ¿quiénes son las majors? Y las majors en general siempre eran Warner, la MGM, Sony, pero hoy todo eso lo compró todo Disney. O sea que hoy es básicamente Disney. O sea, son las grandes productoras de películas a nivel mundial. Las grandes productoras, claro, que son las grandes distribuidoras. Para que se entienda, para nuestro... Union Art, o sea, hoy sería Apple, Amazon, Netflix, Paramount y Disney. Pero con Disney igual con un share, digamos, bastante importante. O sea, Marvel es de Disney, digamos, ¿no? Para entender un poco eso. ¿Te quedó algún cierre? No, cerramos ahí con eso. Yo digo eso, para tener en cuenta, digamos, qué es realmente lo que se está discutiendo. Y no se está discutiendo realmente si hay industria nacional o no, sino si tocamos o no tocamos los intereses estadounidenses. Gracias, Tino. Espectacular, impecable la columna de Tino sobre la política para la industria cinematográfica. Nos deja la pregunta abierta. Se va rápido el programa. Un agradecimiento importante a los compañeros judiciales. Vamos mañana por radiojudicial.com.ar los jueves a las 18 horas. Agradecimiento y saludo a Corradino Lenta, Estudio Corradino Lenta, los mejores especialistas en derecho laboral y previsional, despidos, jubilaciones, pensiones y reajustes. Contactarlos al 15 44 05 68 42. Un abrazo a Emiliano y especialmente a Juan en esta noche. Juancho. Agradecimiento y saludos también a la Capitana Bermutería y Bodegón Más, compañero de los 100 barrios porteños, ubicado en Guardia Vieja 4446, barrio de Villa Crespo, donde se comen las mejores comidas con la mística de la banderada de los humildes. Gracias por el apoyo. Gracias, Juan. Gracias por estar acá. Gracias, Nico, que se quedó hasta el final. Gracias por dejarme quedarme. Gracias, Tino. Gracias. Siempre. Y gracias por el libro, por ser mujer, la biografía de Blas Talá. Pueden conseguirlo en varias librerías, también vía web. Gracias, Chino Román. Muchas gracias. Nos vamos con un tema de Los Piojos, que el fin de semana la rompieron. La rompió Ciro y los Persas, haciendo un show en el estadio de Vélez que, bueno, me comentaron que fue impresionante. Convine hasta aquí. Gracias, Chino. Nos vemos el próximo miércoles. Y sentir que ya tus brazos se niegan a ir.